Pues adelante, hermana. Ya, Beatriz. ya. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Míranos, Señor, aquí gozándonos de tu presencia divina y, Señor, dándote gracias por este tiempo tan enriquecedor, Señor, donde aprendemos y agradecidas de nuestro pastor Domingo, que, Señor, tiene la paciencia, el amor y se prepara para darnos, Señor, este conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por los que estamos, gracias por los que van a llegar, Señor. En realidad, este es el tiempo esperado, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, para saber, entender y reconocerte cuán grande eres, Señor. Gracias por tu amor, gracias por ese maravilloso libro, la Biblia, que, Señor, se encarga de enderezar nuestros caminos y de, Señor, saber que tú eres nuestro Dios y poder, Señor, con nuestro ejemplo lleno de ti, poder enriquecer también nuestra familia, nuestros vecinos y todas las personas que tengamos a nuestro alrededor. Agradecidos por todo esto maravilla y, Señor, que podemos, Señor, descansar en ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues nosotros vamos a continuar estudiando este maravilloso tema sobre los dos reinos. Ya solo nos queda el estudio de hoy y la próxima semana. Hemos venido viendo cómo Jesús va derrotando a todos los enemigos, cómo el Señor Jesús ha hecho esta obra, y sabemos bien que el problema se ocasionó fácilmente, como pasa siempre. Buscarse un problema muchas veces tan fácil, pero resolverlo resulta tan difícil. Así que esto le ha costado al Señor tantas cosas, incluyendo su vida, que Jesús tuvo que dar para poder rescatar al hombre del pecado y de la condenación eterna. Entonces, esta noche vamos a ver los tres enemigos del hombre que deben ser derrotados. Los tres enemigos del hombre que deben ser derrotados. Tal vez alguien diría al escuchar este tema, bueno, pero es Jesús el que pelea. Ahora recuerden que Jesús se hizo hombre. Al Jesús hacerse hombre, Él está en la misma condición nuestra, y en la misma condición nuestra Él lucha por nosotros. Lo que quiere decir que es su obra la que hace posible que el hombre pueda derrotar estos tres enemigos. Recuerden que Jesús es Dios, 100% Dios, pero también es 100% hombre. Cuando vino a la tierra, se hizo hombre 100%, y en la condición de hombre fue que vivió y desarrolló todo su ministerio. Entonces, Jesús, ¿qué es? Jesús es el máximo representante del hombre que ha sido redimido, y cuando Él triunfa para nosotros. El triunfo no es para Él. Debemos entender esto porque ¿qué buscó Jesús al venir a la tierra? No buscó nada que fuera para Él. Por el contrario, se despojó de todo. Hermana Jennifer, ¿tiene una pregunta? Sí, que Mirella y Bexi están tratando de entrar al Zoom.
La hermana Mireya y la hermana Bexi están tratando de entrar. Ok, a Marianita para que le dé entrada. Bueno, seguimos. Ya sabemos bien que Jesucristo no vino a la tierra a buscar algo para él. Y está claro porque Él es el creador, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Él es el Dios todopoderoso. No había nada que Jesús necesitara. ¿Qué vino Jesús a hacer a la tierra? Desarrollar ese plan eterno de amor de Dios para con nosotros. No tiene otra razón. Eso demuestra que Dios nos antepone a Él, es decir, que Él es capaz de sacrificarse a sí mismo para buscar nuestro bien. Así que una victoria de Cristo es una victoria nuestra, es una victoria del género humano que cayó bajo la influencia de Satanás a través del pecado. Y vamos a ver, el primer enemigo que va a ser derrotado es el mundo. Así que primer enemigo que será derrotado es el mundo. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en San Juan, capítulo 16, verso 33. San Juan 16, 33. Yo les recomiendo, hermanos, que este versículo se lo aprendan de memoria. Este versículo para mí ha sido como un cimiento, una fortaleza. Para mí ha sido un rumbo a seguir siempre en mi vida. Así que San Juan, capítulo 16, verso 33. Alguien que lo lea, por favor. Ya, yo lo tengo, lo voy a leer. Adelante. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, este versículo nosotros podemos separarlo por parte y cada parte va a tener una sustancia, una enseñanza tan grande, tan maravillosa, porque nosotros vivimos en un mundo donde enfrentamos dificultades, enfrentamos situaciones difíciles y cuando menos esperamos se presenta una tribulación, se presenta algo que nos duele, que nos hiere. Pero qué hermosa estas palabras. Jesús está diciendo y está señalando, si pueden ver todo el contexto cuando comienza este capítulo 16, ahí está hablando de dificultades, de situaciones, pero Jesús le dice al concluir que Él les ha dicho todas esas cosas para que en Él Sí, tengamos paz, ¿verdad? paz. Confiemos en Él, tengamos paz. Ahora, noten acá lo que señala, dice en el mundo tendréis aflicción. Así que la paz del Señor no va a depender de un ser querido nuestro, no va a depender de una posición económica. La paz nuestra no va a depender de ninguna otra cosa porque en este mundo lo que hay son aflicciones. Ahora, él dice que en Él tendremos paz porque dice que Él ha vencido al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Cuando nosotros hablamos de la palabra mundo, la Biblia utiliza dos términos en griego para la palabra mundo. El primero de ellos es okoumeni. Con K se escribe okoumeni. Oikomeni, oikomeni con K, que quiere decir el mundo habitado. Es decir, ¿qué es lo que es el oikomeni? Es
las plantas, los animales, el planeta Tierra, la tierra habitada. Es ese significado. Y este no es, cuando Jesús dice aquí, en el mundo tendréis aflicción, no está hablando del oikomeni, sino que está hablando del cosmos. Esa es la otra palabra, cosmos, que aparece aquí. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Las dos veces aparece la palabra cosmos con C. Cosmos. ¿Qué es lo que es el cosmos? Tiene diferentes usos, pero aquí significa el sistema malvado de cosas, el sistema que ha sido creado por Satanás y que no es agradable para nosotros. Ahora, ¿qué dice aquí la Biblia? Que Jesús ya venció. Jesús ya venció al mundo. Ahora, el mundo al cual nosotros nos estamos refiriendo acá son el apego a las cosas materiales, los deseos por las cosas materiales que estén por encima del amor y el servicio a Dios. Cualquier cosa que nosotros valoremos, cualquier cosa material que nosotros valoremos más que a Dios, se convierte en el mundo, en este mundo que Jesús venció, porque Jesús antepuso siempre hacer la voluntad del Padre a cualquier otra cosa, incluyendo su propio sufrimiento. Ahora, ya sabemos que Jesús venció al mundo, pero ¿será que nosotros un día lo vamos a vencer antes de que Cristo venga? Pues sí, vamos a ver lo que dice la Biblia en Primera de Juan. Vamos a ver, Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Yo leo. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hermano, aquí está la parte maravillosa. En Cristo nosotros hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que al haber nacido de Dios, mire, en el nuevo nacimiento nuestro está la victoria de Cristo. Y en el nuevo nacimiento nuestro está esa oportunidad de que el creyente tiene el poder de vencer al mundo. Y no se trata esto de algo que tal vez un creyente pueda tener y otro no. Se trata de que nosotros creamos en el Señor, confiemos en sus promesas, porque lo que dice aquí la palabra de Dios, que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. La fe en el Señor debe estar por encima de todo. Así que en Cristo ya nosotros hemos vencido al mundo. Ahora el cristiano, ¿de qué tiene que cuidarse? Tiene que cuidarse de no apegarse a las cosas materiales por encima del amor a Dios. Ahí está la batalla. El diablo ya fue derrotado y al ser derrotado, en este caso, bueno, es lo segundo que vamos a ver, pero sabemos bien que el enemigo se aprovecha de las cosas del mundo para hacernos ver a nosotros que somos incapaces de vencer las cosas de este mundo, como que no tenemos las fuerzas suficientes para poder vencer las cosas de este mundo, pero el cristiano tiene ese poder en su vida. Al momento de nosotros haber nacido de nuevo, recuerden que hemos nacido del Espíritu Santo y esa nueva criatura tiene ese poder para vencer al mundo. Noten que el que vence al mundo, dice el verso 5, es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en Jesús como hijo de Dios no significa de una manera vaga decir, sí, yo creo en Jesús.
es vivir una vida que agrade al Señor, una vida que honre el nombre del Señor Jesús. Cuando un cristiano entiende este punto en su vida, ese cristiano debe de batallar contra los deseos que van a venir. Recordemos algo, acá yo no voy a mencionar como enemigo del hombre la carne, y no lo menciono porque cuando el cuerpo nuestro se ha derrotado, la carne va a desaparecer. Es decir, cuando el cuerpo nuestro sea transformado, la carne inmediatamente va a desaparecer. No es que luego la carne va a ser destruida. Inmediatamente esta naturaleza humana pecaminosa va a desaparecer. Ahora, ¿a qué siente nuestra carne atracción? La carne nuestra siente atracción a las cosas del mundo, a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos rodea a nosotros. Esto es lo que nosotros estamos viendo a diario. Entonces, cuando el creyente aprende que Jesús venció al mundo y que en él nosotros somos más que vencedores, ese creyente va a depositar toda su fe, confianza en el Señor, y esa confianza lo va a ayudar a vencer las cosas de este mundo. Quiero explicar algo muy claro. Yo no estoy diciendo que el cristiano viva como un homeless en la calle, porque la Biblia dice claro, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Un cristiano fiel a Dios puede ser multimillonario materialmente y esto no tiene nada de contradicción, no es contradictorio. Abraham, dice la Biblia, que no era rico, la Biblia dice que era riquísimo y Abraham era el padre de la fe, así se le conoce, un hombre de una fidelidad a Dios que creo que es muy difícil hallar a alguien que se le pueda comparar. Ahora, Abraham no tenía las cosas materiales y era bastante lo que él tenía por encima de Dios. Otro caso también que hallamos en la Biblia de alguien riquísimo, que no había uno más rico que él en su tiempo, Job, pero amaba a Dios más que las cosas materiales que él tenía, porque cuando le faltó todo, él siguió confiando en Dios, siguió confiando en las promesas del Señor. Así que, hermanos, y ese enemigo, el mundo, pues terminará de ser derrotado completamente en nuestras vidas. Ya Jesús lo venció. Nosotros tenemos el poder en nosotros para vivir la vida creyendo en el Señor y no aprendiendo a solo depender de las cosas de este mundo. Es el primer enemigo que será derrotado, el mundo. Ya sabemos que es el mundo, ¿eh? El mundo no es lo material creado por Dios. El mundo es todo lo que pueda representar materialmente un lugar delante de Dios en nuestra vida. Segundo, el segundo enemigo que va a ser derrotado y que está siendo derrotado es el diablo. Así que después del mundo, el segundo es el diablo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de esto en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 13 hasta el 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 hasta el verso 15. ¿Alguien que lea, por favor? Yo leo entonces, si no hay nadie que más. Adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión, a Colosenses, sí. Colosenses Sí.
Sí. Así, 12. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién fue esto, hermano? Fue el Señor Jesús. Recuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, es como si le hubieran traspasado un documento al diablo. Imagínese que Dios le entregó un documento a Adán y Eva, y en ese documento decía que Adán y Eva eran los amos, los reyes de la tierra, los que iban a gobernar este planeta Tierra. Al pecar, el hombre que hace le firma al diablo ese documento, se lo traspasa a Satanás. Ahora, ese documento, noten lo que dice el verso 14, que había un acta en contra de nosotros, un acta que nos era contraria. ¿Qué decía esa acta? Esa acta, y debemos imaginar que no es un documento físico, es un poder espiritual donde el diablo podía presentarle a Dios y decirle, mira, el hombre está bajo mi control porque el hombre quiso que yo lo gobernara. ¿A través de qué? A través del pecado, a través de la maldad, a través de la desobediencia. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, lo primero es que Él perdonó nuestros pecados, porque ¿qué es lo que decía esa acta? Esa acta decía que usted y yo, al ser pecadores, el diablo tenía derecho sobre nosotros, ¿eh? Derecho de tomar cualquier tipo de decisión. Pero lo primero que hace el Señor es que dice que perdona todos nuestros pecados por su sacrificio en la cruz. Y en la cruz, ¿qué hizo el Señor? Dice que anuló, ¿ven? Aquí este verso 14 inicia con una palabra maravillosa, anuló. Esa acta que el diablo tenía, Jesucristo le puso con sangre encima, anulado. Ya Cristo había anulado ese poder de Satanás, le quitó el acta. Dice en la palabra de Dios que se la arrebató y la clavó en la cruz. Con su sacrificio, con su obra, Jesús pudo alcanzar todo esto para el bienestar nuestro. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice que despojó a los principados y a las potestades. Todos los demonios fueron vencidos, así que Satanás y todos los demonios fueron vencidos allí en la cruz. Ya el diablo no iba a continuar teniendo ese poder sobre la humanidad, sino que el diablo perdió el poder sobre la humanidad. Cualquiera diría, pero nosotros vemos que el diablo sigue gobernando sobre este mundo y que la gran mayoría de personas, ¿y qué es lo que hacen? Siguen a Satanás en vez de seguir a Dios. Es muy cierto. Ahora, recuérdese que antes de Cristo había un solo reino en la tierra, que era el reino de Satanás. Pero al Cristo venir, Cristo ha establecido un nuevo reino, que es el reino de Dios. Entonces, las personas tienen la oportunidad de manera voluntaria de salir del reino de Satanás y pasar al reino de Cristo. Cuando una persona pasa del reino de Satanás al reino de Cristo, ya el diablo no tiene poder y autoridad sobre su vida. Y jamás la tendrá, hermanos. Esto es importante que nosotros, los cristianos, lo aprendamos bien. A veces he visto hermanos preocupados, incluso he escuchado hermanos decir, pastor, cuidado porque a veces le va mal y yo sé, hermanos, que todos pasamos por
algo semejante es que nos llega un problema y no bien termina ese problema cuando ya está entrando otro. Y a veces tenemos como en filas situaciones difíciles y un cristiano puede pensar, pero cuidado, si es que me están haciendo algo, el enemigo se ha levantado y me está afectando. Hermanos, el diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. Si Dios en algún momento le permite a Satanás tocarnos, es por dos razones. Y, y la primera de ellas es de la que más tenemos que cuidarnos. Y es, si nosotros por estar pecando, si un cristiano por llevar una vida desordenada espiritualmente está pecando, le está abriendo la puerta al diablo y el diablo puede hacerle daño, puede afectarlo. No le va a quitar su salvación jamás, pero sí puede hacerle mucho daño. Esa es la primera razón y la primera forma que el diablo puede afectarnos a nosotros. Lo otro es que Dios le dé permiso al diablo para probarnos, pero en ese caso nosotros vamos a salir victoriosos, no vamos a salir derrotados y lo que va a pasar que al final de la prueba lo que va a suceder con nosotros es lo mismo que pasó con Job, que terminaremos más fuerte, terminaremos más sólidos. Así que ya Satanás no tiene potestad sobre nosotros, ni tampoco el pecado, porque el pecado fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Y tal vez alguien dice, pero somos pecadores, sí, pero el cristiano sabe cuando peca qué es lo que tiene que hacer para resolver el problema del pecado. Solo arrepentirse, solo pedir perdón. El cristiano pide perdón, se aparta del pecado y ya el cristiano no queda por debajo de la autoridad del pecado. Es decir, recuerden que nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. Hace unos domingos que prediqué un sermón con ese título. El creyente peca, pero no practica el pecado. Y esto es maravilloso, el cristiano reconocerlo en su vida y así vivir. Así que, ¿qué hizo Jesús? Venció al diablo, avergonzó a los demonios. Note, en el verso 15 dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. O sea, que aquello fue una victoria aplastante del Señor Jesús sobre todos los demonios, sobre ese poder que el diablo ejercía sobre nuestras vidas. Así que, hermano, es importante que el cristiano, repito, conserve esta enseñanza en su mente, en su corazón, y así viva todo el tiempo. Nunca piense en la mala suerte, nunca piense en que va a aparecer alguien. He escuchado cristianos que le tienen miedo a la brujería. Un cristiano no jamás debe tenerle temor a la brujería. ¿Por qué razón? La brujería existe porque sabemos bien que el diablo tiene sus poderes, no le fueron quitados cuando él pecó, pero el diablo no puede imponer su autoridad por encima del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién está en nosotros? Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y no hay manera que Satanás pueda sacar al Espíritu Santo de nosotros para él hacernos daño. No es posible, eso es imposible. El diablo ni siquiera lo intenta porque no hay manera que pueda hacerlo. Ahora, ya hemos visto que el Señor Jesús triunfó sobre el diablo en la cruz, lo derrotó, pero ¿será que nosotros también derrotaremos al diablo? Pues mire lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis
capítulo 12. Vamos a buscar Apocalipsis, uno de los libros más fáciles de encontrar en la Biblia. Apocalipsis, capítulo 12. Alguien léase los versos 10 y 11. Jennifer, quita el micrófono si vas a leer. Amén. 12, 10, 11, pastor. Sí, 12, versos 10 y 11. Sí, amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, déjenme explicar un poquito cuándo va a pasar esto. Y esta es una batalla, si ven, en este capítulo 12, en el verso, desde el verso 7 en adelante, está hablando de una batalla que se va a presentar. Esto es antes que Cristo venga. Esta batalla se van a enfrentar los ángeles de Dios contra los demonios. Miguel, el arcángel Miguel, con una cantidad de ángeles, va a enfrentar a Satanás y a todos los demonios. Y dice que serán derrotados completamente. El diablo ya no podrá salir del planeta Tierra. Esto va a pasar antes de que Cristo venga. Ahora, noten que Satanás ahora mismo puede ir ante Dios y acusarnos a nosotros. No quiere decir que el diablo tiene acceso libre a la presencia de Dios, porque Jesucristo le quitó al diablo el derecho de ser representante del hombre. Recuerden que el diablo se convirtió en el representante acusador del hombre. Representa al hombre, pero para hacerle daño. Jesús, al triunfar en la cruz, se convirtió en ¿quién? En el representante defensor del hombre, en el abogado del hombre, en el intercesor del hombre. Así que hoy tenemos a alguien que nos representa delante de Dios, que es el Señor Jesús, y Él es el mediador, Él es el intercesor que nosotros tenemos. Pero hoy día el diablo puede pedir permiso a Dios y puede ir a acusarnos. Cuando el diablo nos acusa, puede acusarnos falsamente, como lo hizo con Job, pero también puede acusarnos cuando nosotros estamos practicando pecado. Recuerden que si estamos practicando pecado y no nos arrepentimos, le damos lugar al diablo para que nos acuse delante del Señor. Pero noten, hermanos, cuando esta batalla se dé, y espero que sea muy pronto, que el diablo y sus demonios sean derrotados, dice que ya no podrá ir y acusar a los hijos de Dios delante del Señor. Así que ya se acabó. Jamás podrá ir a acusarnos delante del Señor. Ahora, el verso 11 nos da a nosotros esa seguridad y esa confianza. Mire lo que expresa. Dice que porque el creyente ya lo ha vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Así que usted y yo somos vencedores contra Satanás por el poder de la sangre de Cristo. Usted y yo, por nuestra propia capacidad, ni siquiera por nuestra propia santidad, podemos vencer a Satanás. Es imposible. Solo por el nombre del Señor Jesús, por ese nombre poderoso
y por ese poder infinito que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros le hemos vencido. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo que antes de que nuestro cuerpo sea transformado, todo el creyente fiel habrá vencido completamente a Satanás, completamente a todos los demonios. Bueno, nos queda solo un enemigo, pero yo quiero ver si ustedes tienen alguna pregunta, porque he estado hablando ya por más de media hora y no han dado ninguna opinión o alguna pregunta. He mencionado muchos datos. No sé si tienen alguna pregunta. Si hay, bien, y si no, pues seguimos. El tercer enemigo es la muerte. Así que el tercer enemigo que será derrotado es la muerte. A veces escuchamos a algunos creyentes decir que cuando un hermano murió, que ya triunfó. Y porque la palabra de Dios dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero yo creo que esto no está bien aplicado, porque la muerte no es un triunfo, la muerte es una derrota. ¿Quién quiere morir? ¿Quién desea morir? ¿Qué persona en este mundo dice, sí, sí, yo estoy ansioso por morir? O sea, nadie quiere morir. La muerte es humillante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede estar llena de planes, de un sinnúmero de cosas, y no solo estamos hablando de personas mundanas, un cristiano con planes de hacer cosas incluso para la obra del Señor y de repente pues llega la muerte. Sabemos bien que nosotros no morimos en el momento que quiera el diablo o quien sea, sino morimos en el momento que Dios ha determinado, porque Dios tiene control sobre todos estos aspectos de nuestra vida. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer los versos 9 y 10. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. ¿Alguien que lea, por favor? Leo yo si no hay alguien. Alguien que... Adelante, hermana Julieta. Segundo de Timoteo 1, 9, 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ay, Noten, hermanos, todos los seres humanos, aun siendo fieles a Dios, han muerto. Todos. Es decir, nadie ha podido derrotar la muerte. Ahora, ¿quién derrotó la muerte? Solo el Señor Jesús. Él fue el único que murió, pero al tercer día se levantó victorioso sobre la muerte. Por esto dice aquí la palabra del Señor que a través de la aparición de nuestro Señor Jesucristo ha quitado la muerte. No es que nosotros ya no somos mortales, porque bueno, esto lo sabemos muy bien, pero ya Cristo, ¿qué hizo? Venció la muerte, nos dio el ejemplo de vencer la muerte. ¿Y qué sacó? Dice que sacó la inmortalidad.
Lo que quiere decir, hermanos, es que aquí estamos viendo una victoria sobre la muerte, una victoria que Cristo la alcanzó, pero que nosotros también la vamos a alcanzar. Ahora, ¿cuándo va a ser destruida la muerte? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque sabemos bien que somos salvos, tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús, pero somos mortales y la muerte no es agradable. Vamos a ver cómo el Señor promete destruir la muerte. Vayamos a Isaías capítulo 25, profeta Isaías, capítulo 25. Vamos a leer el verso 8. Amén. Isaías 25:8. Ujú. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Noten, Amén. hermanos, la muerte que es una afrenta, la muerte es una humillación. ¿Fruto de qué? Fruto del El pecado. pecado. El pecado nos lleva a esa situación de parecer que somos como impotentes ante algo que va a suceder. Recuerden que la muerte no es un ser, la muerte no es un ángel como lo pintan, una calavera, una osamenta con una hoz. Eso es un disparate. La muerte es una consecuencia, no es un ser, no es un demonio, como pareciera ser, no lo es. Es una consecuencia del pecado, pero la promesa de Dios es que la muerte va a ser destruida para siempre y que el Señor va a quitar todo el dolor. Miren, todas las lágrimas enjugará el Señor, todas las lágrimas de los rostros, y Ujú. el Señor va a quitar esta afrenta que hoy sufrimos a causa de la muerte. Vamos a seguir viendo algunos detalles acerca de esto y vayamos a Oseas, profeta Oseas. Después de Daniel está Oseas. Ujú. Oseas capítulo 13, verso 14. Vamos a ver, alguien que lee esta cita. Amén. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción de Seol. La compasión será escondida de mi vista. Hermano, el Seol que menciona aquí es el sepulcro, no está hablando de otro lugar, está hablando del sepulcro. Y la promesa de Dios es que Él dice, los redimiré del Seol. ¿Qué es esto? Es que un día nos levantaremos victoriosos. Y esa es la gran esperanza. Un cristiano no quiere morir, es normal, pero sabemos bien que el día que muramos, de la manera que sea, tenemos asegurada una resurrección, que nos levantaremos victoriosos. Y esto es lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Y qué significa esto? Significa la destrucción de la muerte, porque ya la muerte no podrá volver a tocarnos a cada uno de nosotros. Y mire lo que dice aquí, oh muerte, yo seré tu muerte. Es decir, vamos a ver si entendemos esto. El Señor va a matar la muerte, ¿eh? Así que esto parece como una
una contradicción, pero no lo es. El Señor dice, yo voy a matar la muerte, y el Seol, que es el sepulcro, el lugar de destrucción del cuerpo, dice que el Señor también va a destruir esto, se va a acabar. Ya, imagínese, hermano, que viviremos en un mundo muy pronto donde no va a haber cementerios y donde todos los que estén en los sepulcros habrán resucitados, uno para vida eterna, otros para condenación eterna. Así que tenemos nosotros esa maravillosa oportunidad. Imagínense un mundo donde no hayan hospitales, un mundo donde no hayan policías, un mundo donde no hayan delitos, un mundo donde no hayan cárceles, un mundo donde no haya cementerio. En cada ciudad tiene que haber un cementerio, pero un mundo así es el mundo victorioso que el Señor nos presenta. Ahora, vamos a ver cuál será el último enemigo en ser destruido. Destruido incluso después del diablo, después del mundo. Primera Corintios, capítulo 15. Vamos a buscar Primera Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los versos 25 y 26, es la última cita que vamos a tener en la noche de hoy. ¿15, 25, 26? Sí, Amén. Y el postrer enemigo que será destruido es 25. Ay, perdón. Capítulo 25. No, capítulo No, 15, versos 25 y 25 y 26. 26. Ay, ok. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Noten, es necesario que Jesús reine. Ahora, vamos a ver cómo esto se va a producir. Bien sabemos nosotros que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nosotros iremos al cielo con el Señor y luego descenderemos a la tierra con Cristo a reinar. Cristo como Rey de todas las naciones. Y esto es lo que está diciendo aquí. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos? El pecado, Satanás y la muerte en este caso. Ahora, ¿qué va a pasar? El diablo va a ser lanzado al lago de fuego después de los 1000 años. El pecado va a desaparecer con todos los pecadores cuando todos los pecadores se han destruido, cuando el diablo sale de la prisión de los 1000 años, todos los pecadores se rebelan contra Cristo y son destruidos. Entonces, ahí va a desaparecer el pecado, no quedará un solo pecador en la tierra. El diablo al lago de fuego, pero dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte será destruida en el lago de fuego. Yo voy a leer esta cita, quiero que la busque. Apocalipsis capítulo 20. Para que nosotros veamos lo que dice aquí. Y entonces por esto es que este es el postrer enemigo. Ya el diablo está en el lago de fuego, ya el pecado no existe en la tierra, pero dice Apocalipsis 20:14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que ya ese es el último enemigo, será lanzado al lago de fuego. Hermanos, cuando esto se dé, ya lo siguiente es que habrá cielo nuevo y tierra nueva.
y nosotros disfrutaremos la vida eterna para siempre con el Señor. La próxima Amén. semana estaremos viendo ya la conclusión de esta serie sobre los dos reinos, así que estaremos viendo mayor detalle acerca de esto, pero no sé si tienen alguna pregunta, Mm, algún detalle que no quedara claro, hay inquietudes a veces acerca de todas estas cosas. Pues Yo creo que lo que tenemos es una promesa muy grande a la que tenemos que darle fuerza cada día alimentarnos de estas promesas. Y yo quiero decirles que con esto de las elecciones de ayer, del domingo y que todo el no ganó, realmente muy tristes. Pero en un momento me acordé de que el Señor promete que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. amén, Y estoy aquí fuerte. amén, Gracias. amén, Sí. Ujú. amén. Marianita, vamos a detener ya la grabación para continuar con las preguntas.